Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Caterina Dayana Santos Omaña. Juntos mis compañeros Joel Sanabria, Luis Mario Arevalo y José Quintero les vamos a exponer nuestro proyecto. En este caso, es hogares resistentes y eficientes, construyendo en terrenos estables para una vivienda segura. Bueno, ahora les hablaré sobre los tres objetivos generales que tenemos. En primera instancia, es presentar las leyes de Newton que contiene este proyecto y a su vez analizar las fuerzas que se encuentran actuando en este. Segundo, es proponer un objetivo al desarrollar un análisis del terreno que será utilizado. Ya por último, es analizar qué materiales deberán ser utilizados en este tipo de suelos, además de la estructura que será la adecuada para su correspondiente sismo resistencia. Y como objetivo específico tenemos realizar un prototipo del proyecto. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente por mi compañera, pasamos al marco teórico, en el cual antes de pasar con las fórmulas, expliquemos el antecedente. Se han establecido diferentes normas y se han desarrollado diferentes códigos, de los cuales se requieren que una estructura pueda tener unas bases más seguras contrarrestando las fuerzas que se ejercen sobre ella, teniendo así una integridad física al estar bajo la estructura de dicho edificio. Pasando ahora al marco teórico y a sus bases teóricas, tenemos la primera fórmula o la primera ley de Newton, de la cual es la ley de la inercia. Esta se puede contrarrestar y se puede evidenciar. También cuando se hace o se diseña la estructura de un edificio, se calcula la fuerza necesaria para vencer la inercia en el movimiento de materiales para la construcción, así como se quiere contrarrestar cuando las bases se quiere tener un sismo o un movimiento que pueda afectar la estructura del mismo. Pasando a la segunda fórmula, que es la tercera ley de Newton, ley de acción-reacción. Esta se puede evidenciar en la construcción del mismo edificio al ocurrir entre diferentes componentes estructurales, como las fuerzas de convención, las fuerzas de tracción entre las vigas y las columnas. También podemos evidenciar la fórmula de fuerza de gravedad, de la cual la utilizamos más que todo para los elementos del edificio, como el actuar o el alzar los materiales para la construcción de losas y demás elementos para la finalización del mismo. También como fórmula final que se puede establecer puede ser la fórmula de fuerza normal, en el cual se establece en el estudio del suelo y esta es importante porque se aplica para calcular la fuerza normal ejercida del terreno sobre los cimientos o las bases de dicha estructura. Les hablaré sobre el prototipo. Este prototipo fue creado para su fin de visualizar cómo se vería la vivienda a escala 1:100 de nuestro proyecto Vivienda Segura. A su vez se realizaron planos fachadas laterales y también su isométrico para poder realizar este prototipo. Ya en las fotografías podrán observar cómo se finalizó nuestro prototipo. Los materiales que utilizamos fueron cartón basic, palos de cedro, canzón café, hoja pergamino y acetato. A su vez, aquí también podrán observar nuestro prototipo ya terminado. Ya como lo había mencionado, aquí podemos observar los planos que le realizamos, podemos ver su fachada, su lateral y su isométrico. Bueno, ahora les hablaré sobre los materiales que deberán ser utilizados en estas viviendas, ya que estos deberán de ser óptimos, ya que se necesita que sean suficientemente resistentes como para soportar el peso de estas construcciones y a su vez resistir fuerzas externas como ya sean vientos, movimientos masales, terremotos, temblores, entre otros. Estas viviendas deben de estar diseñadas para que se distribuya el peso uniformemente y así evitar puntos de tensión que puedan comprometer la estabilidad de la estructura, fracturaciones o que ésta ya se derrumbe. A su vez, sus cimientos deberán de ser lo suficientemente fuertes para que dé una buena estabilidad a la casa. Bueno, los materiales que se deberán utilizar en estas viviendas son los siguientes: ladrillos para tabiques y techos, ladrillos Sincon de 13 centímetros de ancho y 24 centímetros de largo. Necesitamos cementos, piedras de zanjas, arenas gruesas, piedra chacada y agua para crear el correspondiente concreto que tenga una mezcla establecida. Necesitamos acero arequipa de 3/8 de pulgada, como así su vez también sus cimientos. Ley de inercia. Esta establece que un objeto en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme seguirá en ese estado hasta que una fuerza externa haga que cambie su velocidad o dirección. Para las aplicaciones se puede ver la inercia del edificio como, por ejemplo, si no hay unas fuerzas externas que actúen sobre el edificio, como el viento, un terremoto, el edificio permanecerá en su lugar sin cambiar su estado de reposo. Pero así también se debe tener una resistencia a dicho cambio oportuno, en el cual esto se puede deber a que se puede haber un desliz, un movimiento de tierra el cual sacuda las bases de dicha estructura. En esto puede cambiar su inercia y con ello se opone a cualquier cambio de su estado de reposo. Pasando esto, se puede establecer que si, de ser el caso, la inercia se lleva a cabo con la primera ley de Newton, el edificio continuará moviéndose a la velocidad constante y rectilínea, ya que se vio afectada por la fuerza de diferente acción realizada por algo externo al mismo. Entonces, asimismo, se termina con una aplicación, unas posibles aplicaciones de la primera ley de Newton. Bueno, para hablar de cómo la tercera ley de Newton se está aplicando en este proyecto, primero empezamos definiéndola como tal. La tercera ley de Newton establece que por cada acción hay una reacción de igual magnitud, pero en dirección opuesta. Es decir, cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto sobre el primero.
Ya con esto nos podemos hacer una idea de cómo tal de qué es la tercera ley de Newton. Entonces, tomando esto como referencia, podemos decir que el edificio se mantiene en equilibrio gracias a esta tercera ley. Su estructura ejerce una fuerza hacia abajo sobre los cimientos y el suelo responde con una fuerza igual y opuesta hacia arriba, aplicando la primera parte de la definición. Lo mismo ocurre dentro del edificio, donde las personas y objetos ejercen fuerza sobre las estructuras y éstas responden con fuerzas iguales y opuestas para mantener el equilibrio. Por lo cual podemos hablar de la aplicación como tal, definiéndola como acciones externas, en donde el edificio también puede experimentar la tercera ley de Newton debido a las fuerzas externas como el viento y los terremotos. Cuando el viento sopla contra un edificio, ejerce una fuerza sobre él y el edificio responde con una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta para mantener el equilibrio. De manera similar, durante un terremoto, el suelo ejerce fuerzas sobre el edificio y el edificio responde con fuerzas opuestas para resistir la sacudida. Como primer paso, investigamos y comprendimos a fondo las leyes de Newton, enfocándonos en la primera y la tercera ley de Newton, ya que su aplicación se ve afectada en la construcción de edificios y de vivienda. Luego de esto profundizamos y estudiamos los conceptos clave relacionados con las fuerzas que actúan en los edificios y cómo se equilibran. Luego de esto identificamos y analizamos las fuerzas que actúan en el edificio, incluyendo las fuerzas de la gravedad, la fuerza normal, las fuerzas de atracción, la compresión y las fuerzas sísmicas. Luego de esto utilizamos los diagramas de cuerpo libre y los cálculos para comprender cómo esas fuerzas interactúan y se equilibran según las leyes de Newton en nuestra vivienda, en este caso nuestro modelo escala. Luego de esto generamos un estudio de terreno, realizar un análisis detallado de la Tierra, donde encontramos las características del suelo, como su composición, resistencia, estabilidad y capacidad de carga. Luego de esto utilizamos las técnicas de geodesia y geología para evaluar los riesgos geotécnicos y determinar la idoneidad del suelo para la construcción. Luego obtenido esto y los cálculos, seleccionamos los materiales de la estructura, evaluamos los materiales adecuados para el tipo de suelo identificado en el análisis y considerar las propiedades de materiales como la resistencia, la flexibilidad y la durabilidad, para garantizar una construcción segura y sismo resistente. Luego de esto diseñamos una estructura que cumpla con los requisitos de resistencia y estabilidad en función al análisis del terreno y las fuerzas que actúan en el edificio. Como conclusiones, podemos diferir que las leyes de Newton son fundamentales para entender y predecir el comportamiento de un edificio y sus estructuras. También que la tercera ley de Newton es esencial para mantener el equilibrio del edificio y prevenir su colapso. Las fuerzas internas y externas que actúan sobre un edificio deben ser cuidadosamente calculadas y equilibradas para garantizar su estabilidad. Las leyes de Newton también son importantes para entender y predecir el movimiento de objetos y personas dentro del edificio. Y por último, podemos decir que el conocimiento y aplicación adecuado de las leyes de Newton es esencial para la seguridad y el diseño eficiente de un edificio. Ya por último, hablaremos de las referencias de donde sacamos la información para realizar este proyecto, haciendo referencia al link 4 y 5 en el cual sacamos información para saber con qué materiales se puede realizar el edificio como tal, y del link del 1 al 3 podemos hablar sobre cómo estas fuentes proporcionaron información detallada sobre cómo las leyes de Newton se aplican en la construcción y el diseño de estructuras de edificios y puentes. Bueno, eso sería todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención.